Para los que toman nota, anoten ahí como título. Hoy día vamos a compartir algo que el apóstol Pablo enseña. Y como frase coloquen ahí, Cristo, el todo en todo. Ese es el título. Cristo, el todo en todos. Y quiero que me acompañen, por favor, a Colosenses, capítulo 1, del verso 15 al 17. Y yo les voy a pedir que ustedes traten de concentrarse en este tiempo, no se distraigan, estén muy atentos. No va a ser largo lo que vamos a compartir, pero sí va en línea con todo lo que usted va a estar oyendo, por lo menos este primer semestre del año. Vamos a estar comiendo de Cristo, bebiendo de Cristo permanentemente, porque es la única forma de que la iglesia del Señor sea edificada, comiendo de Cristo y bebiendo de Cristo. Les dije que el título era Cristo, el todo en todos. Y la cita bíblica es Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 17. Voy a leer. Él es la imagen del Dios invisible. Se refiere a Jesucristo, la palabra aquí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, otra vez, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. En Él fueron creadas, hermanos, todas las cosas, las visibles y las invisibles. Nótese que no dice que fueron creadas por Él, dice que fueron creadas en Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él. Otra vez, no por Él, en Él subsisten. Leo de nuevo el 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Voy a leer los mismos versículos, pero en la versión NBI, en la nueva versión internacional. Presta atención como dice en esta otra versión. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Lo leo de nuevo y compárenlo con el versículo 17 de la Reina Valera. Él es anterior, o sea, antes a todas las cosas que han sido creadas, que por medio de Él forman un todo coherente. Solamente las cosas que están en Él forman un todo coherente. Solamente las cosas que están en Él están libres de caos y funcionan en armonía. Solamente las cosas que están en Él. Amados, Cristo es el todo en todos. ¿Por qué pusimos esta frase como título? Porque esto es el propósito eterno de Dios. Que seamos formados a la imagen de Cristo, pero no somos formados sin causa, no somos formados sin propósito. Somos formados a la imagen de Cristo, usted y yo, y todo hombre y toda mujer que ha nacido de nuevo, somos formados, pero para que Él sea el todo en todos. Yo quiero aclararle que esa frase yo no me la inventé. Yo tomé una parte de un versículo donde el apóstol Pablo dice que es necesario que todos lleguemos a la unidad
perfecta para que Él sea el todo en todos. Este es el propósito eterno de Dios. ¿Cuál? Llevarnos a Cristo. Llevarnos a ser como Cristo. Hacernos y formarnos en Cristo. Dios cuando te llamó, y no solo Dios cuando te llamó, la historia comienza mucho antes, hermanos. Antes que Dios crease todas las cosas, Él te conoció, dice la Biblia. Romanos 8:28 dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen formados a la imagen de Cristo. ¿Me están siguiendo? Antes que Él crease el primer día de la creación, antes que separase la luz de las tinieblas, antes que apareciese la luna y el sol, Él había pensado en ti. Pero había pensado en ti dentro de Cristo. Él te miró, no te vio aparte de Cristo. Él pensó en ti siendo tú parte de Cristo para que Cristo sea el todo en todos. Por eso es que el propósito eterno de Dios es llevarnos a ser como Cristo, ser formados como Cristo, que el carácter de Cristo se vaya manifestando en nuestra vida, para que Cristo sea el todo en todos. Que Cristo, escúchame, y la revelación de Cristo, no el conocimiento intelectual de Cristo, que Cristo y la revelación de Cristo tienen que venir a nuestras vidas. Las escrituras, la Biblia que usted tiene en su mano, fueron diseñadas para manifestar a Cristo. Escuche bien, las escrituras de Génesis al Apocalipsis fueron diseñadas por Dios con un solo interés: manifestar y revelar a Cristo a todos aquellos que el Señor quería que fuesen formados como Cristo. La Biblia es papel y tinta, no es más que eso. No sé si oyeron que en Estados Unidos, en los incendios que hubieron, aparecieron unas Biblias que se quemó todo, pero la Biblia no se quemó. Hay varios registros de eso. Las Biblias están ahí enteritas, fueron chamuscados, pero ni la primera página ni la última página y ninguna de sus páginas se quemó, mostrando un poco la sobrenaturalidad, escuchen, no de la Biblia, de Dios. Porque la Biblia, este libro, es papel y tinta. Muchos alguna vez hicimos pitos de marihuana con esto. Es papel y tinta. Pero hermano mío, hermana mía, esto fue diseñado para revelarnos a Cristo. Amén. Esto fue diseñado para que todos aquellos que habían sido llamados por el Señor hoy día puedan ser formados y transformados a la imagen de Cristo. Lamentablemente se ha predicado un evangelio enfocado continuo y permanentemente en el hombre. Y eso ustedes lo saben, donde ustedes escuchen, donde ustedes prendan un televisor, donde ustedes conecten una plataforma social, de red social, se van a encontrar con que hay predicadores que están predicando un evangelio centrado en el hombre, centrado solamente en el hombre, pensando que lo que Dios ha hecho tiene como finalidad el hombre. Y realmente la finalidad de todo es, escuche, Cristo. Todo lo que Dios ha hecho está pensado en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, para que Él sea el todo en todos, para que Él sea, no para que nosotros seamos, para que Él sea el todo en todos. Todo lo que Dios ha hecho está pensado en Cristo. El hecho de que usted y yo hayamos sido llamados de tinieblas a luz, de haber sido adoptados como hijos de Dios, de haber sido incorporados a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, todo esto también es por causa de Cristo. Aquí, hermano, aquí no cabe la pregunta, ¿qué habrá visto Dios en mi vida para llamarme? Lo dijo de manera muy clara Rebeca aquí.
No sé si le prestaron la atención cuando dijo: nosotros no tuvimos participación alguna. No tuvimos y no tenemos participación alguna. Y jamás tendremos participación alguna. La participación que hacemos es una invitación a participar que Dios nos hace por gracia. Pero participamos de algo que solamente Él hace. Cristo es el todo. Cristo, hermanos, es el todo del propósito eterno de Dios. El centro del propósito eterno de Dios no es usted y no soy yo. El centro del propósito eterno de Dios es Cristo. Porque no es Cristo tratando de adaptarse a mi vida. El propósito eterno de Dios es el discípulo, la discípulo, siendo formado a la imagen ¿de quién? De Cristo, porque se trata de Cristo. Ustedes me han oído a mí y han oído a otros predicadores, me imagino, que decimos que nunca se ha tratado de nosotros y que siempre se ha tratado de Él. Y eso es verdad. Inclusive, lo que tú vives en términos familiares no se trata de ti. Lo que tú vives con tus hijos, lo que tú vives con tus dineros, lo que tú vives con tus enfermedades, no se trata de ti. Siempre se trata de Cristo. Y en la medida que vayamos avanzando, no hoy día, sino que en nuestra formación, el Señor nos va a ir revelando esto que yo estoy diciendo. Y nosotros, a ver, Cristo es el todo. ¿Amén? Amén. ¿Y Cristo es el todo del propósito eterno? ¿Sí? Ya. Y nosotros, hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros disfrutamos de eso. ¿Disfrutamos de qué? De que Cristo sea el todo. Esa es la consecuencia lógica. Ahora, escúcheme, puede que usted no esté disfrutando. Puede que usted ser parte de la iglesia le sea hasta incómodo. Hermano, ¿me está oyendo? Puede que a usted la vida cristiana no le guste mucho. Y es válido que usted me diga: hermano, a mí no me gusta mucho la vida cristiana. Hermano, ¿sabe? Yo no, eso que usted dice de que estoy disfrutando el asunto, yo no lo estoy disfrutando. Eso de los cultos, las reuniones, estar siempre siendo enseñado, a mí no me gusta. Está bien, es válido. La gracia permite que sea válido. Pero escúchame, hermano. Pero por muy válido que sea, no es parte del diseño del Señor. Lo que es parte del diseño de Dios es que Cristo es el todo. Cristo es el todo del propósito eterno de Dios. Y cuando un discípulo empieza a entender por revelación esto, ese discípulo empieza a disfrutar de que Cristo sea el todo de su vida. Por eso, hermano, es que es necesario que crezcamos, que maduremos en un conocimiento revelado de Cristo. Amén. Necesitamos madurar como iglesia. ¿Sabe qué? No, hoy día no voy a abrir mucho esto, pero óiganme, pero lo vamos a hacer en algún momento. Vamos a empezar a hablar de la madurez, porque tenemos conceptos totalmente errados de madurez. Decimos: hoy que madura la persona que madura el jovencito, tiene carácter, porque anda siempre enojado. Nosotros decimos que alguien tiene carácter es porque está siempre serio, enojado. No que tiene carácter. ¿Por qué tiene carácter? No, es que ahora ya tiene 18 años y hace rato que se mueve solo. La palabra chilena es buscadilla, busca recursos. Hermano, eso no es madurez. Madurez es cuando alguien tiene que perdonar y perdona. Madurez es cuando alguien entiende que necesita permanentemente la gracia del Señor. Madurez es mirar al otro y verlo como Cristo y amarlo. ¿Me está escuchando? Entonces, necesitamos crecer. ¿En qué? En el propósito eterno de Dios. Necesitamos crecer en tener un conocimiento correcto del pacto eterno. La Biblia enseña en el Nuevo Testamento que Dios nos llamó a todos para ser, escuche bien, ministros competentes del pacto eterno.
Entonces, hermano Víctor, usted y hermano Marco y hermano Lorena son los únicos ministros. No es mala noticia, no. Usted también es ministro. Nosotros somos ministros de evangelio porque predicamos el evangelio. Pero usted fue llamado, lo dice Hebreos, a ser ministro competente del nuevo pacto. Me adelanto un poquito a cosas que va a oír durante el año. La palabra competente es traducida como profesional. O sea, usted fue llamado a ser un ministro del nuevo pacto. ¿Y cuándo alguien es profesional? Cuando alguien no tiene un oficio y es profesional. ¿Cuál es la diferencia entre que alguien tenga un oficio y sea profesional? Uno está avalado y certificado y el otro no. ¿Y está avalado sobre qué? Sobre la preparación académica. ¿Sabe por qué nos reunimos aquí, amados? Es por el propósito eterno de Dios, pero no es para entretenerlo a usted. Nosotros temprano, nos vemos aquí, ponemos los micrófonos y todo eso, pero el culto no es para la iglesia, el culto es para Cristo. ¿Y la iglesia qué viene? A profesionalizarse. Me sonó raro, ¿cierto? Como que es muy carnal para la iglesia lo que acabo de decir, ¿cierto? Te lo digo en términos de iglesia. Entonces usted vino a ser ministro competente del nuevo pacto. Y un ministro competente del nuevo pacto es un ministro que va creciendo en un conocimiento correcto de elementos como el propósito eterno de Dios, el pacto eterno, para entender bien la gracia del Señor en su vida y para poder vivir esto que Pablo dijo. Porque hermanos míos, Cristo nos dio vida eterna. ¿Sí o no? ¿Y esa vida eterna es abundante? Y hermano, ahora no me digan amén, yo quiero que piensen. ¿Y usted está viviendo esa vida abundante? Yo creo que no. Pero hermano, entonces no tenemos vida eterna. No, yo no dije eso. Tenemos vida eterna. Pero la vida abundante va a irse manifestando en nosotros en la medida que usted y yo seamos impregnados por la renovación del entendimiento y tengamos entendimiento real de que dice, hermano, cuando uno, por ejemplo, ya empieza a entender que no necesitamos que nadie nos bendiga, o necesitamos que nos bendigan. ¿Por qué no? Porque ya con se nos falta ninguna, celestial. Entonces, cuando usted empieza a entender esto y usted empieza a andar en esta realidad, empieza a surgir la vida abundante. Que ya no necesito que me bendigan. Ya no y no es arrogancia, sino que es andar en la realidad que Cristo ganó en la cruz. ¿Está entendiendo? Porque cuando Cristo dice en la cruz, consumado es, está diciendo, todo lo que había para ti está hecho. No es que va a llegar, está hecho. Pero ¿cómo vamos a ir creciendo en eso? Romanos 12:1, en la medida que nuestro entendimiento vaya siendo renovado. Por eso dice la Biblia que es necesario que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados en nuestro entendimiento para comprender cuál es la buena, santa, perfecta y agradable voluntad del Señor. Nosotros disfrutamos de eso y es necesario que crezcamos en un conocimiento correcto del pacto eterno, que ya vamos a estar hablando del pacto eterno, y que es un pacto incondicional. Nada, escuche bien, hermanos, el pacto eterno al cual usted pertenece, porque la Biblia dice que somos parte del pacto eterno, el pacto sobre la base del sacrificio de Cristo y sobre la sangre de Jesús derramada en la cruz. Y si usted y yo entendemos que este pacto es incondicional, entenderemos que nada de lo que hagamos le puede agregar o le puede quitar algo al pacto de la cruz. Amén. Y nosotros, por causa de la riqueza de su gracia, disfrutamos de ese pacto. ¿Está escuchando? La iglesia tiene que aprender, hermano, a disfrutar de lo que Cristo ganó. Satanás nos está tomando ventaja y nos está haciendo sentir que hay que pelear y luchar por cosas que Cristo ya ganó, que ya las vio.
que las ganó totalmente. Hermanos, Cristo murió en la cruz, te llamó de tinieblas a luz, puso fe en tu corazón. En esa obra de la cruz, no solo te justificó, te regeneró, te reconcilió, te santificó, te glorificó y te sentó con Cristo Jesús a la diestra del Padre. Todo esto es una realidad. Nosotros no podemos ver esto como algo futuro. Nosotros no podemos pensar, y bien lo decía Rebeca, que el reino de Dios está viniendo. Jesucristo dijo que el reino de los cielos había acercado, ya llegó. Y ahora el reino de Dios, que es Cristo mismo, la Basilea y el gobierno, está dentro de ti. Por lo tanto, el redimido lo gobierna el reino de Dios, lo gobierna el pacto eterno. Pero hermano Víctor, a veces desobedecemos, yo lo sé, pero muchos de nuestros malos pasos que damos tienen que ver con ignorar el pacto eterno. Tienen que ver con ignorar la tremenda obra de Cristo en la cruz. Recordemos que el diseño de Dios para la eclesia, en griego, eclesia, que significa asamblea, pero también significa los sacados afuera. Eclesia es la palabra griega para nuestra palabra española, iglesia. Trate de no ver el celular, hermano, trate de oír el evangelio. Recordemos que el diseño de Dios para la eclesia no fue que quedara encerrada en cuatro paredes. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ah? Ese no es el diseño de Dios, hermano. Y estamos, yo lo voy a decir, como anciano de la iglesia, estamos errando el diseño nosotros. No es venir el día domingo aquí, estar encerraditos aquí, vernos aquí, conversar aquí, reírnos aquí. Algunos aparecen el martes, los otros, si te he visto, no me acuerdo. Y el otro domingo aparezco de nuevo. Y esta es mi vida de iglesia. Eso no es vida de iglesia. Ese no es el diseño de Dios. La iglesia no es un grupo de personas que se va a encerrar a una parte y se guarda lo que tiene ahí hasta el otro domingo. La iglesia es un grupo de personas que fue arrastrada de tinieblas a luz por la gracia de Dios y que está siendo capacitada permanentemente para ser ministro competente del pacto eterno. Pero el diseño de Dios, hermano, es que la iglesia exprese a Cristo. La iglesia está compuesta por todos aquellos que por gracia de Dios estamos en Cristo. Amén. Por todos. Si hay un niño que por gracia está en Cristo, es parte de la iglesia. Y si hay un ancianito que por gracia está en Cristo y que de repente la cabeza se le va, que de repente no se acuerda, que de repente está como perdido porque ya es viejito y su cerebro no funciona, él pertenece a Cristo. Por lo tanto, pertenece a la iglesia. Y el diseño de Dios para esa iglesia fue que la iglesia expresara a Cristo allí donde la iglesia estuviese, donde la iglesia se mueva. La expresión de Cristo tiene que manifestarse. Mañana varios de acá van a aparecer en su oficina trabajando. Ahí está la iglesia. Varios de acá mañana van a estar en la planta trabajando. Ahí está la iglesia. En la construcción, ahí está la iglesia. En el almacén donde trabajas, ahí está la iglesia. Y ahí la iglesia, el diseño de Dios es que la iglesia exprese y manifieste a Cristo. Dije que la iglesia no puede estar entretenida en cuatro paredes. No puede estar llena de actividades. Y esta es la razón por qué nosotros no tenemos dos reuniones, el martes y el domingo. ¿Podríamos tener más? Sí. Pero no tiene sentido llenarnos de actividades. Porque la iglesia no es un grupo que se llena de actividades, se junta en un lugar todos estos días para cumplir con las actividades, y si está cumpliendo con las actividades, está cumpliendo con el diseño de Dios. No, hermanos, no. La iglesia expresa a Cristo afuera. La iglesia muestra y manifiesta a Cristo afuera, donde usted y yo estamos. Nos congregamos para ser enseñados. Escuche, no sé si usted le dice amén a eso. Para ser instruidos, para ser edificados juntamente, para que nuestro entendimiento sea renovado. Para eso nos congregamos. De manera que cuando no estemos congregados, llevemos a cabo el propósito eterno del Padre.
¿Y cuál es el propósito eterno del Padre? Que Él sea formado en nosotros para que Él sea el todo, el todo. Entonces, ¿por qué nos congregamos? Para que haya más de Cristo en nosotros. Pero la forma de que haya más de Cristo en nosotros es que nos congregamos para ser enseñados, para ser instruidos, para ser edificados. Hermano, ¿sabe? Esto es tremendo. ¿Te acuerdas cuando la Biblia dice que cada uno mire cómo sobreedifica? ¿Te acuerdas que la Biblia dice así? Sí. Habla de la sobreedificación, pero que dice que el fundamento es uno solo. ¿Cuál es? Cristo. Y después dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Y hermano, escúcheme bien. Eso está escrito ahí porque algunos están edificando mal. Pero óigame, pero está Cristo ahí. Está Cristo. Porque Cristo es Él. No, abajo. El fundamento. Y Dios nos mandó a nosotros a colaborar con la construcción de un edificio. Ese edificio se llama iglesia. Y nos mandó a nosotros a colaborar. Somos colaboradores de Él, dice Pablo, en la edificación de los santos. Pero dice el texto que miremos que tenemos que sobreedificar bien. Cada uno vea cómo sobreedifica. Y pudiésemos estar sobreedificando mal. ¿Está entendiendo? Podríamos estar haciendo mezclas de pacto. Podríamos estar aquí parados enseñando algo desde el antiguo pacto y usted ¿se entiende? Por ejemplo, si alguien aquí un día nos dijese, hermanos, en la obediencia está la ganancia. Suena lindo, suena bíblico, pero del antiguo pacto. Porque el antiguo pacto consistía, ¿me obedeces? A ver, si tú no me obedeces, las maldiciones vendrán sobre ti. Si me obedeces, las bendiciones te alcanzarán. Antiguo pacto. Nuevo pacto. ¿Fuiste puesto dónde? En Cristo. ¿Y estás bendecido con qué? Y cuando no obedezco, ¿y usted cree que el Señor saca las bendiciones? El Dios inmutable, el que no cambia, ¿usted cree que saca las bendiciones? ¿Usted cree que cuando usted pecó, ahora ya no eres hijo, eres bastardo, eres guacho? Eres hijo. Te disciplinan, sí, porque eres hijo, pero eres hijo. Y sigues con toda la bendición. No te sacan de la herencia, sigues siendo coheredero de Dios, juntamente con Cristo Jesús. ¿Lo está entendiendo? Entonces necesitamos edificar de manera correcta. ¿Y por qué nos congregamos? Para ser enseñados, iglesia, para ser instruidos, para ser edificados y para que nuestro entendimiento sea renovado. Por eso nuestros cultos, cada vez que vamos a predicar el Evangelio, empiezan los voces para allá, los voces para acá, ustedes distraídos con esto, otro, se empiezan a parar al baño una y otra vez, empiezan los gritos y empieza todo esto, porque saben entonces tenemos que, si yo ya estoy entendiendo, colaborar con él. Entonces, estamos en la reunión, se va a predicar, tú tienes que aprender a oír. Tengo que ir con la reunión. Si estoy aquí, tengo que estar concentrado en la reunión. ¿Por qué? Repito, porque nos congregamos para ser enseñados, instruidos, edificados, para que nuestro entendimiento sea renovado, de manera que cuando ya no estemos aquí y estemos en nuestros lugares de trabajo, en nuestras casas, Cristo sea expresado. Pero no usted tratando de expresarlo. Cristo solo se exprese. Eso es Biblia. Lo demás, si yo estoy tratando de hacer algo, eso es religión. Eso es esfuerzo del pacto de condenación, lo que el apóstol Pablo llama el ministerio de muerte. ¿Ya? Y cumplamos de manera efectiva con la función a la cual Dios nos ha llamado. Escuche,
usted fue llamado a una función. Si usted es parte del cuerpo, pregunto, ¿usted es parte del cuerpo? Amén. Entonces usted es miembro del cuerpo. Amén. Entonces usted tiene una función. Así es. Ay, hermano, yo no sé. A esta altura ya debiese saber cuál es la función. Hermano, ¿cuál es? Ser formado a la imagen de Cristo. Y para eso Dios te dio algún don, te puso en una parte del cuerpo, te capacitó con gracia para que tú estés siendo formado a la imagen de Cristo. Expresar y manifestar la vida de Cristo es la razón por qué Dios te ha llamado. Cristo quiere expresarse en y a través de ti. Cristo quiere manifestarse en y a través de ti. Esa es la realidad. Este es el diseño de Dios para la iglesia. Ya, ¿cuál es el diseño de Dios para la iglesia? Que Cristo, ¿cómo? En y a través de ti. Hermano, el diseño de Dios para la iglesia no es que salgamos a predicar el evangelio. Ay, ¿cómo que no, hermano? No, porque el Señor añade a los que te ser salvos. Y nosotros no hacemos nada. No, si no hemos hecho nada. Pero hay que hablarle a otro del Señor. No. No. Usted tiene que dejar que Cristo se manifieste. Y cuando Cristo se manifieste, sepa que Cristo en usted le va a hablar a otros de él mismo. Hermano, es tremendo cuando nosotros empezamos a ver cómo es el diseño del Señor para la iglesia. ¿Me están siguiendo, cierto? Sí. Hermanos, Cristo debe seguir siendo formado en nosotros cada vez más. ¿Sí o no? ¿Ah? Amén. Cristo debe ser formado en nosotros cada vez más. Para que se exprese Cristo y para que Cristo sea formado, no sirve de nada hacer muchas cosas si Cristo no es manifestado y expresado a través de nosotros. Si hacemos muchas cosas y Cristo no se está expresando en nosotros, tenemos que todas esas cosas que estamos haciendo, pararlas y esperar que Cristo sea formado en nosotros. Ahora, oigan, hermano, ¿usted recibió a Cristo? ¿Sí? ¿Usted pasó de tinieblas a luz? Entonces Cristo está en usted. Cristo está completo en usted. Y Cristo fue adherido a su espíritu. Por eso la Biblia dice que el espíritu, que la carne es débil, ¿cierto? La humanidad es débil, dice ahí. Pero el espíritu está dispuesto, porque el espíritu está impregnado de Cristo. ¿Dónde tenemos el problema nosotros? ¿Dónde se genera la transformación de vida? En nuestras emociones, intelecto, voluntad, sentimiento. ¿Y qué es eso? En el alma. El alma nuestra es la que está siendo transformada. Y es ahí donde necesitamos expresar a Cristo. Porque Cristo está en usted. Hermanos, ¿se acuerdan del ladrón en la cruz? ¿Tuvo tiempo para que Cristo se formara en él? ¿Y qué le dijo el Señor? Ya, porque Cristo estaba completo dentro de él, en su espíritu. Pero su alma no alcanzó. Oiga, nadie supo si ese ladrón dejó de robar o no. ¿Sí o no? Porque no se le dio tiempo. No tuvo tiempo de mostrar cambios de vida. Si había algún hermanito legalista que quería ver frutos dignos de arrepentimiento en el ladrón, no los pudo ver porque el Señor se lo llevó. ¿Pero se lo llevó a dónde? Al paraíso. O sea, ese hombre era de Cristo. ¿Sí? Sí. Pero si ese hombre se hubiese quedado en esta tierra 30 años más, tenía que haber empezado a experimentar una renovación del entendimiento para una transformación de vida. ¿En qué? ¿Dónde? En el alma. En sus emociones, en sus sentimientos, que son las cosas que nos dan problemas, en el intelecto, en la forma de pensar, en la relatividad del pensamiento. Todo eso tiene que ser afectado en nuestra vida por el Evangelio. La verdadera función de la iglesia
es manifestar a Cristo en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Cristo tiene que ser manifestado a través de la iglesia, no de forma mágica, sino por medio de la renovación del entendimiento. Por eso es, hermanos, por eso es que nosotros necesitamos congregarnos, porque al congregarnos somos instruidos, somos enseñados, somos capacitados y somos renovados en nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para llevar a cabo el propósito eterno de Dios. Y cuando yo digo llevar a cabo el propósito eterno de Dios, no estoy diciendo que nosotros somos los que generamos el cambio. Lo que estoy diciendo es que en y a través de nosotros, Cristo se empieza a manifestar. Por eso yo le quiero decir algo en el nombre del Señor. Si usted ha caído, no se desanime. No se desanime. Abrace la cruz. Abrace la cruz. Vaya donde aquel que le aseguró vida eterna para siempre. Dígale, fallé de nuevo, Señor. Me equivoqué de nuevo. Pero vaya con humildad, vaya con sencillez de corazón, para que usted siga llevando a cabo el propósito eterno de Dios. No mire su caída como un retroceso. No hay un retroceso. En el diseño de Dios no lo hay. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. En el griego dice colaboran para bien o cooperan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Se entiende? Usted reciba la palabra con la actitud correcta. No sienta que el hermano Víctor aquí le está tirando palos para dañarlo, porque no quiero eso. No, usted recíbalo con la actitud correcta, con la actitud de la gracia. Señor, si me estás hablando ahora es porque tú quieres que yo, mi mente sea renovada y no quieres que yo quede en el suelo para siempre. Hermanos, mírenme, se los dice a alguien que ha estado en el suelo. No se lo está diciendo a alguien, se lo dice a alguien que ha estado en el suelo, que el Señor puede renovar el entendimiento para que usted siga avanzando en el propósito eterno. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. Amén, iglesia. Si no entendemos el consumado es, vamos a dedicar por ahí por el mes de junio, julio, agosto, un tiempo al consumado es. Si no entendemos el consumado es, si no entendemos el propósito eterno de Dios, si no entendemos algo que el apóstol Pablo llama la verdad presente, si no entendemos el pacto eterno, no vamos a ser efectivos a la hora de tratar de colaborar con el propósito eterno de Dios. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios? Estamos siendo formados para que Él sea el todo en todo. Entonces, si yo no estoy entendiendo el propósito eterno de Dios por revelación, si no estoy entendiendo revelación de la declaración de Jesús, consumado es en la cruz, ¿por qué Él da ese tremendo grito de victoria? ¿Qué significa y cuál es la trascendencia para la vida de la iglesia? Si no entiendo en qué pacto vivo, cuál es el pacto que me gobierna, si no entiendo esto, estamos en un problema. Por ejemplo, escuchen. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice, cuando Jesús hablando, acuérdense que les dije día atrás que Jesús había nacido de mujer? ¿Se acuerdan? Así dice la Biblia, Jesús nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se acuerdan? O sea, ¿en qué pacto nació Jesús? En el antiguo pacto. Y en el antiguo pacto, y Jesús murió en el antiguo pacto. Y en el antiguo pacto Jesús le dijo a los judíos, si ustedes no perdonan, mi Padre tampoco los va a perdonar. En el antiguo pacto. Entonces, si hoy día viene alguien y me predica eso, me va a hacer sentir a mí que yo tengo que perdonar para que Dios me perdone. Tengo que hacer algo para que Dios haga algo. ¿Se entiende? Antiguo pacto. Entonces usted mientras me está oyendo está diciendo, chuchi, hermano, ¿esto qué quiere decir? Entonces, ¿no hay que perdonar? No. El nuevo pacto enseña en Colosenses y en Efesios, enseña esto, que nosotros perdonamos
porque fuimos perdonados. ¿Logra ver la diferencia? En el antiguo pacto yo hago para que Dios haga. En el nuevo pacto hago porque Dios ya hizo. ¿Se entiende? Soy bendición porque Dios me bendijo con toda bendición espiritual. Tengo vida eterna, no voy a tener, tengo vida eterna porque Cristo me dio, no me dio vida eterna, me dio su vida. Me impartió su vida, hermanos, el nuevo nacimiento, cuando alguien concede su vida, la vida de Cristo en nosotros. Por eso que Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Si yo no vivo, ¿cómo estoy? Muerto. Si usted nació de nuevo, hermano, usted está muerto. Pero hermano, de repente tengo problemas de carácter. Sí, los tenemos, pero usted está muerto. Pero es que, hermano, de repente me da la rabia, me da como la ira. Y la ira me dura varios días. Sí, pero usted creyó en Cristo. ¿Creyó en Cristo, iglesia? Usted está muerto. Bueno, y esa rabieta, alma, que tiene que ser transformada. ¿Está entendiendo? Dios no te va a desechar. Años atrás, solo te voy a usar de ejemplo. Años atrás, Soledad, con lágrimas en sus ojos, me decía, me contaba algo que estaba viviendo con su hijo. Con lágrimas en los ojos, de amor. Porque nosotros, dice la Biblia, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Qué papá no sufre por sus hijos? Hay algunos por ahí, pero la mayoría sufre. ¿Qué mamá no sufre por sus hijos? Hay algunas por ahí también, pero la mayoría sufre, se acongoja, llora, sufre, muchas mujeres lloran por sus niños. ¿Cuánto más el Señor, hermano? ¿Usted cree que el Señor te va a abandonar? Dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejara, Jehová con todo me recogerá. ¿Por qué? Porque eres de Él, te adoptó como miembro de su familia. ¿Vamos bien, hermanos? Entonces yo le quiero animar a que usted no desmaye. Si usted no ve cambios de vida en su vida, tranquilo, ya van a llegar. Porque el más interesado en que el propósito eterno de Dios se lleve a cabo no es usted ni yo, es el Señor. Todo lo que Dios ha hecho, toda la creación, todas las galaxias, todos los agujeros negros, todas las vías lácteas, cada célula que existe, cada átomo creado por Dios, cada ácaro que existe, cada microbio del mar, cada molécula del oxígeno, cada ser humano, cada historia bíblica, cada narración bíblica, cada texto bíblico, todo está en función de Cristo. El sol alumbra porque Cristo existe, lo dice Colosenses, que en Él subsisten todas las cosas. Él no va a echar atrás el propósito eterno contigo, aunque te vea fallando. ¿Sabe por qué? Porque sobre Él se derramó toda la gracia y toda la verdad. Dios no tiene gracia, Jesús no tiene gracia, Jesús es la gracia de Dios. ¿Tú crees, Rebeca, que Jesús, siendo la gracia, te va a ver en el suelo y va a pasar por tu lado? ¿Como el samaritano? ¿Como el sacerdote? No, Él va a venir y te va a recoger. Y te va a hacer avanzar. ¿En qué? En el propósito eterno. ¿Por qué no te llevó para otra cosa? Amén. La verdadera función de la iglesia es manifestar a Cristo. Dios es soberano. Amén. Creemos en la soberanía de Dios. Y eso significa que Él actúa y se mueve en base a su decisión. El problema es que no hemos entendido que en su soberanía Dios ha dejado diseños establecidos. En su soberanía Dios decidió, escúchame bien, en su soberanía Dios decidió someterse Él mismo a su propósito. Dios no hace nada en contra de su propósito. Él todo lo hace según el puro afecto de su voluntad.
y el puro efecto de su voluntad es el propósito eterno de Dios. Todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hace en estos tiempos es en base al propósito eterno de Dios. Y ese propósito tiene que ver con Cristo en nosotros. Recordemos que en todos los libros de la Biblia vemos a Cristo revelado. En Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Número, ahí está Cristo. En el Antiguo Testamento Cristo se revela de manera oculta. En el Nuevo Testamento Cristo se revela y se manifiesta de manera clara. Pero en todos Cristo está siendo revelado. Y exactamente lo mismo ocurre en los pactos que vemos en la Biblia. En el antiguo pacto Cristo está revelado, pero en forma de sombra, en forma de figura. Y en el nuevo pacto Cristo está revelado de manera clara, para que usted y yo vivamos por gracia en ese pacto eterno, pero escuchen, para que usted y yo disfrutemos el pacto eterno. Podemos ver que Cristo es el propósito eterno de Dios, es el eje central de las Escrituras. Las Escrituras fueron diseñadas para expresar a Cristo, para darnos a conocer a Cristo y para que usted y yo tengamos entendimiento del propósito eterno de Dios. Para eso existe la Escritura. Hermano, la mayoría de la gente abre Génesis capítulo 1 y se encuentra con la base de la posición creacionista, porque hay dos posiciones, la creacionista y la evolucionista. Y la base de la posición creacionista está en el capítulo 1 de Génesis. La base de la posición evolucionista está en el teorema de Darwin. Cuando la gente lee el capítulo 1 de Génesis, lo primero con lo que se encuentran es con la base de la posición creacionista. Cuando la lee un redimido, ¿saben qué es lo primero que se encuentra? Con luz y tinieblas. Separando luz y tinieblas. El caos que había siendo ordenado. ¿Está escuchando? La luz resplandeciendo y las tinieblas siendo consumidas. Y con el propósito eterno de Dios. Génesis 1, 26, 27, 28. Cuando un redimido lee el Evangelio, hermano, lee Génesis, uno encuentra el Evangelio y uno encuentra a Cristo. Porque la Escritura no fue diseñada para tener base para posiciones. La Escritura fue diseñada para revelarnos ¿a quién? A Cristo. Me queda poquitito. ¿Está entendiendo lo que el Señor nos está hablando? Sí. Lamentablemente, cada vez que se mezclan los pactos, el antiguo pacto con el nuevo pacto, no se puede ser eficaz colaborando en el propósito eterno de Dios porque la gente queda confundida. No se puede ser eficaz manifestando y expresando a Cristo acá en la tierra. Se hace necesario que nosotros, que algo poquito hemos entendido, expresemos a Cristo, porque no fuimos llamados a otra cosa. Hemos sido diseñados en Cristo y hemos sido escogidos en Cristo para manifestar a Cristo, para expresar la misma vida de Cristo. Fuimos rescatados de tinieblas a luz para expresar a Cristo, para que Cristo se exprese en nosotros. Hemos sido diseñados y escogidos para colaborar con el propósito eterno del Padre. ¿Me está oyendo? Entonces yo quiero ayudarlo aquí con un ejercicio. Supongamos que usted mientras me está oyendo está pensando en algo suyo. O supongamos que usted está pensando en algo de un hermano de acá de la iglesia. ¿Por qué haga dos cosas? Supongamos que usted me está oyendo. ¿Qué es lo que me está oyendo? Lo que acabo de decir, escuche. Hemos sido diseñados y escogidos para manifestar a Cristo. Hemos sido escogidos en Cristo para expresar la misma vida de Cristo. O sea, es la vida de Cristo la que se expresa. No yo tratando de actuar como Cristo. ¿Se está entendiendo? Hemos sido rescatados para expresar a Cristo.
Hemos sido diseñados y escogidos en Cristo para colaborar con el propósito eterno del Padre. Y mientras usted me está oyendo, puede que usted esté pensando en algo suyo. ¿En qué? En que usted le vive fallando al Señor. O puede que usted esté pensando en otra cosa, en el pecado que se enteró del hermano. Y usted dice, chuta, y ese hermano, ¿quién va a expresar a Cristo así? O usted lo dice por usted, ¿cómo yo voy a expresar a Cristo si soy honesto, si soy honesta, yo... Hermano, la redención trata con tu presente y con todo tu pasado. Cuando la Biblia dice que tú fuiste redimido, hermano, hermana, cuando que tú fuiste redimido, está diciendo que todos tus pecados, desde el primer pecado que cometiste hasta el último pecado que cometiste antes de convertirte, todos fueron perdonados. ¿Amén? Amén. Y nadie puede venir a enroscártelo, porque Cristo los sacó, los clavó en la cruz y los quitó del medio. ¿Cierto? Sí. Pero no solamente fuiste redimido, fuiste justificado. ¿Y qué es la justificación? Es el trato de Dios con tu vida presente y con tu vida futura. ¿Cómo es, hermano? Que si en 20 años más tú vas a caer, vas a pecar, la justificación ya te fue provista. Hermano, ¿me está escuchando? Usted no tiene que hacer nada para que Dios te justifique de nuevo. Fuiste justificado. ¿Y cómo me enfrento yo en ese momento a eso? Bueno, voy donde el que es mi padre y le digo, fallé, perdón. Y Cristo no va a ir a la cruz a morir de nuevo porque murió una sola vez y para siempre, ¿correcto? Bien. Habiendo obtenido eterno. Entonces la justificación que te fue dada el día que creíste se hace efectiva en ese momento. ¿Me está viendo? Entonces mi pregunta es, ¿cómo queda el propósito eterno de Dios en tu vida? Te acaba de dar un porrazo gigante. Ya los hermanos te desecharon todo el reino. Pero ¿cómo queda el propósito eterno de Dios en tu vida? ¿Por qué? Por gracia y misericordia. ¿Entiende? Aleluya. ¿Entiende? Son las acusaciones de los hombres las que te intimidan. Pero tú tienes que andar por lo que dice la Escritura. Amén. Tú tienes que andar por lo que dice Cristo de ti. Y Cristo dice que fuiste justificado. Que hermano, el Señor no se lleva sorpresa contigo. Él sabe lo que Él compró. Él sabe cómo tú y yo vamos a caminar de aquí hasta el final. Ahora, obviamente, Él no pasa por alto mi pecado. Él lo va a tratar. Lo trató con Cristo en la cruz y va a tratar en un juicio presente aquello que yo estoy viviendo. Pero el propósito eterno de Dios sigue adelante. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Que Él sea manifestado y expresado, para que Él sea el todo en todo. Eso sigue adelante. O sea, ese hermano, esa hermana que se acaba de hablar contra la muralla y caer al suelo, tranquilo. Mañana ese hermano o esa hermana puede estar edificándonos de nuevo. Por eso que necesitamos tanta gracia y una comprensión de la gracia soberana. Veamos un texto más. Hechos 17:21. Dice, ¿lo encontró? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Nos quedamos con la primera parte. Porque en Él, dice el escritor de Hechos, vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. O sea, vivimos dentro de Cristo, nos movemos dentro de Cristo y somos dentro de Cristo. Por eso es que Pablo dice, Cristo es el todo en todos. Todo fue creado por Él y para Él. Y en su soberanía Dios Padre decidió someter todo a Cristo.
tiene que ver precisamente con Cristo siendo el todo en todos. No se trata, escúchame hermano, vamos a sacar el lenguaje evangélico del medio nuestro. No se trata de que Cristo sea el primero. ¿Me está oyendo? Hermano, ¿me está oyendo? Amén. ¿Qué es lo que se dice siempre? Cristo tiene que ser Bien, la prioridad. la prioridad en tu vida. No. ¿Sabe por qué no? Porque Cristo no va a ser parte de una lista de prioridades. Amén. Porque puede ser el primero, pero sin ningún problema puede terminar siendo el último. Él no es el primero. Cristo no es el primero. O que tenga parte de mi vida. ¿Han oído por ahí? El Señor tiene que tener toda tu vida. Si tiene una parte, el Señor quiere más de ti. ¿Han oído eso? Hermano, no. El Señor es el Señor de toda tu existencia. No tiene una parte de tu vida. No se trata de que Cristo sea el centro de mi vida. Se trata de que yo pueda entender cada vez más que Cristo es el todo y en todos. Y las Escrituras deben cumplir con la función de revelarme a Cristo. Debo entender que la Biblia contiene la palabra de Dios, que es Cristo. Pero el poder no está en la Biblia. El poder está en la palabra viva, en la palabra revelada. Y la palabra revelada es Cristo. Necesitamos entender cuál es la función de la Biblia. ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para qué estudiamos la Biblia? ¿Para tener más conocimiento mental? ¿Para saber más versículos? ¿Qué función cumplen las Escrituras realmente en esta iglesia y en mi vida? Hermanos, una sola. Revelarnos a Cristo. El nuevo pacto es una vida que nos fue conferida. Es una vida que expresamos. Es una vida que manifestamos. En el nuevo pacto se manifiesta la vida de Cristo. ¿Me están oyendo? En el nuevo pacto se manifiesta la vida de Cristo. Nadie en el antiguo pacto, escuche, nadie en el antiguo pacto tenía la capacidad de nacer de nuevo. ¿Sabía o no? Aunque se digan muchas cosas de David, de Salomón, de Moisés, de Ruth y de los profetas, nadie en el antiguo pacto nació de nuevo. Porque el antiguo pacto no es mejor que el nuevo pacto. El nuevo pacto está fundado y establecido sobre mejores promesas. Escuchen, nadie en el antiguo pacto podía manifestar la vida de Cristo. ¿Por qué? Ya, pero ¿por qué nadie podía manifestar la vida de Cristo? Porque nadie tenía a Cristo viviendo dentro. Hermanos, ¿se dan cuenta de la riqueza en la que vivimos? Nadie tenía esa capacidad. Nadie, porque nadie tenía la vida de Cristo. Nosotros tenemos la misma vida de Cristo en nosotros. Cristo nos habita. Y conforme vamos teniendo revelación de la obra de Cristo en la cruz, la realidad del pacto eterno se va haciendo fehaciente y más fácil para nosotros manifestar la vida de Cristo. Porque si algo nos enseña este nuevo pacto, es que no se trata de aquellas cosas que tenemos que tratar de alcanzar. No tenemos que esforzarnos para alcanzar la victoria. No tenemos que buscar la bendición. No tenemos que buscar a Dios. No tenemos que buscar la presencia de Dios. Todos nosotros. O sea, usted tiene la presencia de Dios en su vida, usted tiene la bendición de Dios en su vida, usted tiene la gracia de Dios en su vida, usted tiene la victoria de Dios en su vida. Por eso, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice que somos más que por medio de aquel que nos amó? No somos vencedores, somos más que
¿Cómo, hermano, si andamos por el suelo? Yo también a veces. ¿Qué nos falta? ¿Y cómo llega eso? ¿Qué nos falta entonces? Aquí arriba. Aquí arriba. Se nos tiene que renovar el entendimiento según el nuevo pacto. Y tenemos que dejar el antiguo pacto ahí, usarlo desde la sombra. El antiguo pacto es una sombra y desde la sombra tenemos que mirar la realidad. La realidad es Cristo. El diezmo, hermano, no es del antiguo pacto. El diezmo es de antes del antiguo pacto, antes de Éxodo capítulo 24. La ofrenda, la administración de los recursos, la forma de entender qué hago aquí, por qué estoy en esta tierra. Hermano, es tremendo. Hasta la forma de orar por las enfermedades tiene que cambiar. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, hermano Víctor, nadie tiene que estar enfermo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la realidad es que si entramos en la enfermedad, esa sanidad fue hecha. Fuimos. No dice qué vamos a hacer. Fuimos curados. Y hay gente que no va a ser curada nunca por la soberanía de Dios. Pero sí nosotros podemos ver gente sana. Entonces la forma de orar, la forma de estar orando al Señor tiene que ir cambiando en base a la realidad del pacto eterno y del propósito eterno de Dios. Se trata de comprender por revelación lo que se nos ha dado ya, lo que ya ha sido depositado en nosotros. Escuchen, por favor. Si algo nos enseña este nuevo pacto, es que no se trata de aquellas cosas que tenemos que tratar de alcanzar. No buscamos a Dios, no buscamos la presencia de Dios, no buscamos la victoria de Dios, no vamos por las cosas que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario. Ya tenemos toda la bendición de Dios, ya tenemos la vida de Cristo, estamos en la presencia de Dios todos los días, porque la presencia de Dios está en nosotros. Somos coherederos de Dios, hay una herencia para nosotros que está siendo manifestada permanentemente, porque la herencia se empezó a manifestar cuando el testador murió. Y Cristo murió, la herencia se empezó todo para la iglesia. Y no son cosas monetarias, no es plata y oro. Es el reino de Dios en nosotros. Nosotros no buscamos. La basileia de Dios. Se trata de comprender por revelación lo que ya se nos dio en la cruz del Calvario. Lo que ya ha sido depositado en nosotros. Se trata de crecer en el conocimiento de Cristo revelado y de lo que ya es nuestro por medio de la fe. No de lo que viene, de lo que ya es. Y aclaro al final, con esto no estamos juzgando a personas. Pero sí, hermanos, estamos juzgando las enseñanzas que se predican. Sí juzgamos al sistema religioso, no a las personas. Porque lamentablemente hay muchos que están mezclando los pactos. Necesitamos conocer la realidad espiritual del pacto de Cristo, del pacto eterno, para venir a ser ministros competentes de este pacto eterno. La iglesia necesita ser edificada. Necesitamos sentarnos a estudiar el nuevo pacto. Necesitamos comprender la realidad espiritual del propósito eterno de Dios. Necesitamos avanzar en la revelación de un entendimiento correcto. Necesitamos que nuestra mentalidad cambie. Necesitamos tener una mentalidad de pactos, no una mentalidad judía, una mentalidad del nuevo pacto.
Santo. Necesitamos, hermanos, ser renovados en el entendimiento para poder crecer en una interpretación correcta de las Escrituras y para poder vivir por medio de la fe eso que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Por eso que el apóstol Pablo termina aquí y dice que en Cristo estamos completos. Así es. Amén. Y nosotros vivimos como que faltan tantas cosas. ¿Sí o no? No les estoy diciendo que ustedes viven así. Les dije, nosotros vivimos, ¿cierto? Como que nos faltan tantas cosas. Porque nos está faltando entendimiento. Necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo, por el Evangelio, por el pacto eterno, por el propósito eterno de Dios, por lo que hoy día podemos estar congregados acá. Gracias, Señor. Toda gloria, toda honra, toda alabanza a tu nombre. ¿Por qué? Porque tú venciste en la cruz del Calvario, diste una victoria segura, categórica sobre todos tus enemigos, incluidos sobre nosotros, Señor. Y el último y posterior enemigo, que era la muerte, fue vencido en la resurrección. La victoria es rotunda, Señor, es cabal. Enséñanos a vivir en eso. Sácanos, Señor, de nuestros problemas emocionales, nuestros problemas sentimentales, nuestros enredos de alma que tenemos que no nos dejan avanzar. Derriba todo pensamiento que va contra la Escritura, contra la obediencia a Cristo, y lleva ahora cautivo todo pensamiento a tu obediencia, Señor. Derriba las fortalezas que hay en nosotros con el Evangelio. Gracias por este día, gracias por los que están conectados. Papá, gracias por esta maravillosa persona de Cristo que nos habita, que mora en nosotros. Enséñanos a vivir a Cristo. Tu yugo era fácil, eso dijiste tú, Señor. Amén. Y ligera tu carga. Muéstranos eso a profundidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Los que no tengan esto, pídenmelo por favor, ya, los que llegaron después. El Señor les bendiga. ¿Rebeca, terminamos acá? ¿Sí? El Señor bendiga sus vidas, hermanos, bendiciones. Cristo se manifieste ahí en sus vidas permanentemente. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Un abrazo para todos.